Hola, bienvenidos y bienvenidas a La Plena. Este es un espacio donde debatimos los proyectos de ley que se discuten en la Cámara de Representantes y cómo estos pueden impactar en la vida de los ciudadanos. Miles de jóvenes en Colombia han podido estudiar gracias al crédito educativo, pero muchos tardan años en pagar sus deudas después de graduarse. En el Congreso se discuten reformas al sistema de crédito educativo que incluyen topes a los intereses, pagos según sus ingresos y condonaciones parciales. Para algunos, estos cambios pueden hacer más justo el sistema, para otros pueden debilitar la responsabilidad financiera de quienes toman estos créditos. Hoy los debatimos en La Plena. Para ello ya tenemos nuestros 3 invitados que están listos. En primer lugar saludamos a Paulina Pastrana, bienvenida. Muchísimas gracias por debatir ese tema tan importante y sobre todo para la juventud en Colombia. Muchísimas gracias por esta invitación, espero puedan conocer nuestras posturas y llevarse una idea más clara de cómo se maneja el ICETEX en Colombia. Hola, muy agradecido de estar acá, emocionado de poder hablar de un tema tan importante como lo es el acceso a la educación en nuestro país y sobre todo debatirlo con nosotros los jóvenes, que es a los que más nos interesa este tema. Mi nombre es Paulina Pastrana, yo tengo 26 años, soy egresada de la Universidad de los Andes, ahorita me dedico a hacer consultoría en asuntos públicos, pero sobre todo he hecho activismo toda mi vida, desde el feminismo y también desde las causas por la educación. Mi nombre es Ana Isabela Vaquero, tengo 18 años, soy estudiante de Mercadeo de la Universidad Cooperativa de Colombia, trabajo con fundaciones desde mis 15 años en las juventudes de Colombia. Hola, mi nombre es Nicolás Martínez, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho de último semestre en la Universidad de los Andes, aunque no me gusta considerarme un abogado, también estoy haciendo mi práctica profesional en la Jurisdicción Especial para la Paz, en el área de la relatoría. Y hoy analizaremos un proyecto de ley que busca modificar el sistema de crédito educativo en Colombia. La iniciativa plantea medidas como topes a las tasas de interés, pagos según los ingresos de los graduados, condonaciones parciales y cambios en las condiciones de financiación. Sin embargo, algunos sectores advierten que estos cambios podrían afectar la sostenibilidad del sistema de crédito educativo. Lo debatimos con 3 posturas diferentes, una a favor, una en contra y una postura mediadora. Y la gran pregunta para los 3 es la siguiente: ¿el crédito educativo debe funcionar más como una herramienta social o cada estudiante debe asumir completamente su deuda? Primero hay que tener un contexto del país en el que estamos viviendo. En Colombia para el 2024 más o menos más de 900.000 jóvenes dependían del ICETEX para acceder a la educación para poder pagar su semestre a semestre. Y cuando hacemos un zoom de quiénes son esos 900.000 jóvenes, casi el 92% hace parte de estrato 1, 2 y 3. Claramente el ICETEX debe ser una entidad que tenga un enfoque social porque no está atendiendo a los más ricos del país, sino le está dando oportunidad a los más vulnerables, a los de pobreza oculta, pobreza multidimensional, para que puedan cumplir con su proyecto de vida. ¿Y qué no debería hacer el Estado sino apoyar a los jóvenes para que puedan cumplir con su proyecto? El ICETEX abre puertas, pero ¿qué es lo que estamos acá debatiendo? Y son las formas. El ICETEX debe tener parte de ambas, porque si bien tiene un enfoque de crédito donde hay una responsabilidad personal y particular a cada individuo que lo toma, pero también debe tener en cuenta que está hablando con jóvenes, jóvenes que tienen poca información sobre el sistema financiero y jóvenes que necesitan oportunidades. Es una herramienta social, el sistema actual ya es una herramienta social. ¿Por qué? Porque busca saciar una necesidad educativa, dando una propuesta en cuanto a tasas de interés, en cuanto a subsidios, incluso preferenciales. Sin embargo, no se puede dejar de lado la responsabilidad del individuo y la responsabilidad que el individuo toma al adquirir un crédito. ¿Por qué? Un crédito se basa en yo te doy, tú me pagas. Si este sistema no funciona, no es simultáneo y no se va a permitir que un crédito funcione. Y por el mismo, el sistema va a fallar. Entonces creo que es una combinación de las mismas, pero debemos de partir que la educación no debería ser asequible por un crédito, sino debería ser un derecho. ICETEX se ha convertido en una herramienta en donde, como lo dijo mis compañeras, pues realmente las poblaciones más vulnerables y afectadas son los que pueden tener y los que disfrutan de los beneficios de una institución como lo es el ICETEX. De la mano de esto es importante seguir expandiendo la capacidad que tiene el ICETEX, haciendo que sea cada vez más asequible, que jóvenes puedan disfrutar de su derecho a la educación.
Nicolás, algunos sectores consideran que estos créditos deberían ser un poco más flexibles porque cree que los pagos según ingresos pueden ser una solución. Yo pienso que este es un tema muy importante porque es que cuando yo adapto las cuotas, los porcentajes a la capacidad de pago de las personas, pues como incentivo que las personas sean responsables con sus pagos. De alguna manera haciendo más asequible para la gente que pueda pagar, digamos que pueda de alguna manera retribuir ese préstamo que le hicieron, pues va a ser mucho más fácil para que miles de personas puedan acceder a este derecho. Para Dana, algunos consideran que quienes toman un crédito deben asumir su responsabilidad financiera. ¿Por qué cree que esto es importante? Para que un sistema de crédito sea sostenible, yo presto, tú pagas. Simple. Si no, no es un sistema sostenible y no sería un sistema de crédito. Sería un sistema de subsidios o sería un sistema de becas. Es decir, que sí es necesario que pague la deuda, que debemos de mirar las condiciones en las cuales se está haciendo la prestación de este crédito y las tasas de interés que él tiene, sí, pero que no se pague la deuda haría que el sistema se vuelva insostenible y prácticamente quiebre. Gracias. Paulina, algunos estudiantes necesitan créditos para estudiar, pero también es importante que el sistema funcione a largo plazo. Cuéntenos cómo podrían aplicarse estas reformas sin poner en riesgo el sistema de crédito educativo. Bueno, lo primero creo y es que acá no es pequeños casos o como de algunos pocos no han logrado pagar, por lo menos 72.000 jóvenes en el país están en situación de mora. Entonces esto no es como que algunos no logren llegar a fin de mes y además de eso pagar el ICETEX, sino que hay un sistema que es complejo y además de ser complejo penaliza a los jóvenes. Este sistema de créditos también entra en todo lo que es el registro de data crédito de la juventud. Entonces no estamos hablando de solamente como hay unos pocos que no pueden pagar el sistema, que no pueden pagar a final de mes el crédito, sino también cómo se está viendo afectada la vida personal y la vida financiera de los jóvenes que no tenemos más opción que acceder al ICETEX. Nicolás, las reformas proponen reducir las tasas de interés. ¿Cree que esto puede beneficiar a los estudiantes? Sin ninguna duda, acá me parece que es importante seguir con la discusión de que estamos hablando de un crédito educativo. Esto no, o sea, no puede operar de la misma manera que funciona como si yo fuera a sacar un crédito con un banco para comprar, digamos, un vehículo, por ejemplo. Estamos hablando del derecho de la educación y para que el derecho sea posible que se garantice, es necesario que sea accesible para todos. También existe una contradicción muy grande en la manera en que está planteado el ICETEX, porque es que si me estoy enfocando en poblaciones vulnerables, pues también exigir estos pagos con increíbles tasas, mucha gente en mora, pues simplemente es insostenible, tanto para la institución misma, financieramente hablando, como para los jóvenes que son realmente los afectados y los que les va a llegar a fin de mes, tasas que de verdad y cuotas que de verdad no van a poder pagar. Entonces van a tener que pagar toda su vida un crédito educativo y va a ser muy difícil que puedan, digamos, de alguna manera sacarle un rédito a esa carrera que pues con mucho esfuerzo estudiaron. Gracias. Dana, ¿por qué considera que la condonación de deudas podría generar incentivos equivocados? Al tú condonar una deuda sin una especificación de por qué te van a condonar la deuda, el joven tiende a tener pereza y pierde la corresponsabilidad del pago del crédito, ¿sí? Sin embargo, ese no es el problema real del sistema. El problema real es que tenemos tantas falencias y tantas carencias que ni siquiera los estudiantes y las jóvenes de Colombia que realmente necesitan estos subsidios pueden adquirirlos. ¿Por qué? Porque para tú poder tener un subsidio con el ICETEX tienes que tener un codeudor, tienes que tener un fiador, tienes que tener una vida crediticia activa y tienes que tener la posibilidad de poder pagar ese mismo crédito. Es decir que como tal la condonación no es el problema, sino es cómo está formulado el sistema. Paulina, ¿en qué casos cree que debería permitirse la condonación de deudas educativas? En Colombia acceder a la educación ya es completamente difícil y sobre todo los jóvenes que viven en zonas rurales, que viven en regiones alejadas del centro o que viven incluso lejos donde cuesta mucho terminar el bachillerato, que es como la gran cantidad, de 10 jóvenes solamente 4 logran terminar el colegio. Las familias también se ven aterrorizadas con el ICETEX, porque tú tienes un codeudor
que también tiene y necesita que el joven termine de pagar su crédito, si no también se ve reportado, pero es un joven que ya a los 22, 23, 24 años tiene un bloqueo al ingreso del sistema financiero. O sea, ya ahí para adelante, tu hoja de vida financiera se ve marcada por créditos altísimos, costosos, que la educación en este país es costosa, y de ahí ya partimos de que hay sistemas con brechas. Gracias, Paulina. Nicolás, Paulina precisamente mencionaba el tema de las condonaciones. ¿Cree que las condonaciones parciales pueden ayudar a quienes tienen más dificultades para pagar? Sí, sin ninguna duda. A mí me parece que las condonaciones es una herramienta súper valiosa y que actualmente, como está diseñado el ICETEX, que el enfoque que se hace son condonaciones casi siempre del 25 o el 50% del total de la deuda, pues se genera casi que insuficiente a la hora de alivianar la carga económica que se le genera, digamos, la presión financiera que se le genera a los egresados. Necesitan trabajar, estudiar al mismo tiempo, entonces yo no siento que el enfoque sea que si ampliamos estas capacidades de condonaciones, pues vamos a incentivar a que la gente no pague. Yo no siento que ese sea el debate, sino que el debate es que garanticemos que la gente que disfruta del ICETEX logra estudiar con esto, pues más adelante esto no se convierta casi que un calvario a la hora de yo tener que pagar la totalidad del crédito con unas tasas altísimas, sino que de verdad se convierta el ICETEX en mi aliado para poder lograr pues garantizar ese derecho en la educación. Dana, ¿podrían estas reformas afectar la sostenibilidad del sistema de crédito educativo? Sí pueden afectar, porque estamos hablando de un modelo que actualmente ya es poco sostenible. Incluso no aporta socialmente, porque un modelo que endeuda literalmente a los jóvenes masivamente no es un modelo que sea funcional. No podemos dejar de lado que tenemos una deuda fiscal de 300.000 millones de dólares que representan el 64.7% del PIB en Colombia. Ni podemos dejar de lado que tenemos una deuda extranjera de 246.801 millones de dólares que representan el 53.7% del PIB en Colombia. Es decir, que tenemos una deuda entre la suma de la deuda fiscal y la deuda extranjera de más o menos el 55% al 56%. Nosotros no podemos dejar eso de lado, y también tenemos que ser conscientes que económicamente el Estado no tiene la capacidad financiera para poder financiar toda esta reducción de tasas. Nosotros debemos buscar una reforma estructural verdadera que permita la educación y que vuelva la educación sostenible, que no endeude a los jóvenes, sin embargo tampoco endeude al Estado. ¿Cómo lo podríamos hacer? Haciendo una unificación entre la parte pública y la parte privada, generando incentivos tributarios a la empresa y beneficios tributarios que permita que la empresa promocione este tipo de condonaciones. De esa manera podríamos aumentar las condonaciones sin darle un fallo al sistema. Sin embargo, tenemos que hacer una reforma estructural, no una reforma que maquille las carencias del sistema actual. Paulina, ¿qué cambios se pueden hacer para que el crédito educativo se vuelva un poco más justo para los estudiantes? El crédito educativo debe iniciar sobre todo cuando se accede a la información. El ICETEX es una entidad sumamente cerrada, en las comunicaciones ha venido también fallando, por ejemplo, de qué información se le brinda a los estudiantes, de cómo se asesora en todo lo que es el trámite. Si los jóvenes salimos de la universidad y ya nos encontramos reportados, ya te lleva a ti a la informalidad sí o sí. O sea, necesitas ir al gota a gota a otros sistemas de crédito que no están. Segundo, te pone una brecha gigante para acceder al sistema financiero, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, mover tu plata desde la informalidad para no poder reportarla. Eso es complejo y grave, y toca buscar esa solución de cómo el sistema financiero también es un poco más flexible y nos da pasito mientras logramos pagar el crédito. Hemos llegado al momento del careo. En este punto, cada uno de ustedes podrá formular una pregunta a sus dos compañeros. A su vez, la respuesta debe ser máximo de 1 minuto, y quien pregunta puede contraargumentar o complementar la respuesta de su compañero. Bien, entonces vamos a iniciar con Paulina. Dana, tú estabas planteando que claramente que no sería sostenible las condonaciones y que reformar el ICETEX también tendría fallas en el sistema. Yo tengo una pregunta, y es,
Entendiendo esto, que sí es un sistema complejo y que hoy está mal modulado, ¿habría forma o cómo es tú que podría también generarse en el siguiente gobierno, que ya casi llega, un mecanismo para poner eso, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿No crees que hay hueco suficiente para condonar desde el gobierno nacional? El Estado no tiene la capacidad de poder sustanciar y poder asumir ese cargo y ese costo. ¿Por qué no incluimos al sector privado generándole un beneficio tributario y él pueda condonar la deuda de los estudiantes directamente como sector privado, sin afectar el sector público? Porque no podemos seguir aumentando una deuda fiscal y una brecha económica que cada vez nos lleva más al borde del colapso. Yo creo que acá el sector empresarial no debería entrar porque ya pagan unos impuestos que se van a diferentes carteras del gobierno. Las diferentes universidades tienen becas donde hacen alianzas con los privados, pero seguramente no alcanzaría. No alcanza tanto empresariado para los jóvenes que necesitamos estudiar en este país. Gracias, Paulina. Por favor, tu siguiente pregunta. Para Nicolás, y teniendo en cuenta que estamos a favor de la reforma del ICETEX, pero ¿cómo hacer que el ICETEX de verdad sea una entidad que esté por fuera del debate político que le han dado y que no ha permitido también hacer realidad, por ejemplo, esta reforma? El mundo en general, el sistema financiero, pues es algo muy volátil que depende de muchos factores, entonces es importante a través de, por ejemplo, la congelación de las tasas, pues garantizarle a los estudiantes de que de un día a otro, yo mañana ya mi tasa estoy pagando al 5%, pues ya no lo va a pagar al 25%, por decir un ejemplo. O sea, la génesis del ICETEX es garantizar este derecho. Entonces debemos sacarlo, digamos, de esa necesidad, digamos, para financiarse y desde el gobierno, pues que se brinden los recursos. Gracias. ¿Tienes alguna réplica? Yo solo agregaría una cosa, es que debería haber una política de Estado, una política de gobierno. Acá el ICETEX se maneja como si quiere cada 4 años, incluso con cada ministro. Lo que quieren hacer acá es una política de Estado, una política que permita a los estudiantes tener certidumbre y tranquilidad que se va a venir a manejar el ICETEX igual en los diferentes gobiernos. Gracias, Paulina. Continuamos contigo, Dana. Si se condonan las deudas y se reducen los pagos, ¿quién asumiría estos costos teniendo en cuenta el desfase económico que tiene el Estado? El ICETEX como institución pues no deja de ser, digamos, que un subsidio a la educación privada, en donde realmente los que se están beneficiando financieramente del modelo son las universidades privadas. Entonces sería bueno también revisar, además de instituciones como el ICETEX, cómo poco a poco se puede ir dejando, digamos, estos modelos para pasar, digamos, por ejemplo, una financiación universal de la educación pública, que es donde realmente, pues, digamos, que podemos garantizar, o digamos, la oferta de la educación, pues, digamos, se aumentaría exponencialmente, sin que esto, pues, digamos, que se considere como un riesgo fiscal para la sostenibilidad del país. Gracias. Tu siguiente pregunta, por favor. ¿Cómo puede mantenerse el sistema permitiendo la accesibilidad impuesta en las condonaciones, sin especificaciones claras y dando más accesibilidad sin afectar directamente al mismo sistema? Lo primero es que hoy tenemos un hueco fiscal en el país, pero el hueco fiscal no es producto del financiamiento del gobierno al ICETEX. Acá no estamos pidiendo reducir la tasa, ni eliminarla, ni borrarla, sino estabilizarla, colocar máximos legales. La tasa debería subir a este nivel y de ahí no podría pasar, por ejemplo. Es que es irrisorio que hoy nos calculen el IPC más 12. Eso es un robo al estudiante. Gracias, Paulina. ¿Tienes alguna réplica? Sí. Nosotros debemos de dejar de lado la politización, la empresa debería entrar a jugar un papel importante y no porque es empresa, sino porque un país que es funcional trabaja de manera cooperativa. No se tiran unos a otros, sino se buscan soluciones reales. Gracias. Continuamos contigo, Nicolás. ¿Con quién quieres iniciar? Sí, me gustaría hacer una pregunta a Ana. Me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál crees tú que, digamos, es el papel que tiene que formar, por ejemplo, la educación pública en todo este debate? El problema del sistema y el problema de los sistemas educativos de Colombia es que es la falta de educación sumada al mercado laboral de Colombia, que es demasiado complicado. Hay 8.901.000 personas de estudiantes en el ICETEX que no estudian actualmente, pero sí son activos. ¿Por qué son activos? Porque siguen pagando la deuda con el ICETEX.
Y ese es el problema más grande, que nosotros nos hemos basado en buscar reformas que maquillen las realidades y no reformas realmente estructurales que permitan que la educación se vuelva esencial y que el mercado laboral de Colombia se acople a la misma. ¿Tienes alguna réplica? No, simplemente como un comentario frente a lo que dijo Dana, y yo pienso que digamos, la ampliación de la oferta de la universidad y de la educación pública en general en Colombia pues puede ser digamos, una solución a todo este debate. Tu siguiente pregunta, por favor. Sí, mi pregunta para Paulina sería, ¿cuál crees tú que es la respuesta a condonaciones, créditos bajos, con los riesgos que estos implican, o poco a poco desmontarlo, cambiarlo? ¿Cuál crees tú que es la solución? Yo creo que acá no hay que inventarse la rueda, necesitamos una fórmula mágica que sea como una cura. Ya hay países de la región, por ejemplo Chile, pero también, por ejemplo, en Australia o Reino Unido, se han venido implementando medidas de flexibilización tanto en las condonaciones como en el pago del crédito. Yo creo que acá es muy importante poner al estudiante en el centro y buscar una educación que le responda al estudiante, también las formas de financiarlo. Y lo segundo también es regularizar cómo deben ser las condonaciones. Hoy quien logra tener el crédito condonado es por, como tú dijiste, está en uno de estos casos excepcionales o porque sabe hacerle triquiñuela a la ley y pedir la condonación, pero no hay un sistema que esté estandarizado con casos específicos que le permita también al estudiante ver ese escenario y pues entenderlo. Bueno, para concluir este debate, quiero saber qué se llevan de la opinión o postura de cada uno de sus compañeros. Yo creo que acá me llevo que independientemente de nuestro partido, de la edad, de donde vengamos, sabemos que hay que hacer una reforma urgente al ICETEX, que es un sistema que no puede perdurar en siguientes gobiernos. Además que los jóvenes estamos muy preocupados sobre las finanzas del Estado, que a mí se me hace muy chévere que estemos tan informados y sobre todo preocupados de esa toma de decisiones. Y pues nada, lo último, que entendemos la educación como algo vital en la sociedad y que el modelo debe ser modificado. Bueno, yo me llevo que tenemos que hacer una reforma estructural urgente, que los jóvenes de Colombia estamos muy saturados, que realmente estamos preocupados por las problemáticas que la gran mayoría de personas dicen que nosotros ni siquiera sabemos, y que me voy contenta porque estoy de la mano con dos personas excepcionales que tienen grandiosas ideas y que sé que vamos a construir un futuro mejor. Yo también me voy muy contento de este espacio, ver que hay gente y sobre todo nosotros los jóvenes que estamos informados, que nos preocupa estos temas que pues, nos afectan directamente a nosotros y a miles de jóvenes que van a venir después de nosotros. Entonces me parece muy chévere también que se den este tipo de espacios para poder debatir estos temas, y también pues muy feliz de que pues digamos que los tres, a pesar de tener pues nuestras diferencias en algunas cosas, pues coincidimos de que es necesario que se haga una reforma estructural a lo que es ICETEX y en la manera en la que se está dando, pues se está tratando de garantizar el derecho de educación en Colombia. Gracias, Nicolás, y a ustedes también muchas gracias por su participación. ¿Y usted qué piensa? ¿El crédito educativo debe funcionar más como una herramienta social o cada estudiante debe asumir completamente su deuda? Nos vemos en un próximo capítulo en La Plena, donde la política se habla de frente.